Muy buenas tardes, hermanos. Mucho gusto. Aquí Carlos Manuel Orellana, Iglesia Cristiana Verbo Sur, saludándoles a todos en esta cuarentena, principios del mes de abril de 2020. Bienvenidos a nuestra reflexión, nuestro mensaje de hoy, domingo 5 de abril. Por ahí acabo de ver unos videos en donde la gente se ríe, si podemos reírnos de eso, de que ya no sabemos ni siquiera en qué día estamos. Y sí, efectivamente yo creo que algunos en algún momento perdemos la noción si es día hábil, si es fin de semana, porque de alguna manera todos los días parecieran sábados. Bueno, bienvenidos esta mañana. Yo quiero retar su forma de pensar. Esta mañana yo quiero pedirle que se reúna ahí con su familia y miren la pantalla, saque su Biblia y me acompañe en la lectura. Vamos a ir al Antiguo Testamento, pero realmente esta tarde, este día, que nosotros queremos platicar. Yo no sé de usted, si me está viendo fuera de Guatemala, cómo está la situación en su ciudad, en su país. Aquí, por lo menos en Ciudad de Guatemala, pues yo creo que como una ciudad relativamente moderna, la gente es muy independiente. Vemos hombres, mujeres, jóvenes, mayores, aún los niños aislados en su mundo, con sus audífonos, con sus teléfonos celulares, con sus tablets probablemente, sus medios de comunicación, o simplemente en sus vehículos, en las calles, ocupados. No sé si usted alguna vez ha intentado aproximarse a un extraño y compartirle de las buenas nuevas. Es interesante que yo lo he hecho algunas veces en mi vida y cuando uno se aproxima y la gente percibe que uno les va a hablar de Dios, ponen como un escudo, una defensa, y dice muchas gracias, soy religioso, o le dicen a uno muchas gracias, no creo en Dios, o le dicen mire yo soy católico, yo ya soy cristiano, muchas gracias. Y me va a pasar lo que le pasó al presidente de Guatemala hace unos días. Por ahí hay un estornudo, pero no tenga pena, no es coronavirus. Por ahí viene un estornudo. Entonces, como le decía, la gente normalmente, de manera normal, de forma cotidiana, tiene como que sus escudos de defensa altos o activos para que uno no hable de cosas trascendentes, cosas eternas, el tema de la vida después de la muerte, de cómo está su relación con Dios, acerca del pecado, por qué Dios permite ciertas cosas. Si Dios es Dios, ¿por qué Dios permite que sucedan ciertos eventos trágicos o lamentables? Y este día yo quiero que usted me acompañe al libro de Jueces, a una historia que aparentemente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, pero deme licencia, permítame por favor, leamos juntos y usted pues al final de esto podrá decirme si tenía o no tenía relación. En el libro de Jueces es interesante a lo largo de ese libro que se habla del Señor, pero sale una figura ahí, una figura espiritual. Y cuando usted me acompaña al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante, va a encontrar la historia de Gedeón. Sí, la historia aquella de Gedeón, de 300 hombres y que con unas antorchas y unas trompetas derrotaron a un ejército innumerable, ¿no? Eran miles contra 300. Y yo quiero llevar su atención en este día al versículo 11, que es donde vamos a empezar. Dice, y vino el ángel de Jehová. En mi Biblia de estudio hay una nota donde dice lo siguiente, explicando quién es este personaje, quién es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. A veces este mensajero es descrito como el mismo Señor, Dios mismo, y en otras ocasiones como un enviado de Dios. Hay algunos estudiosos bíblicos que sugieren que este ángel de Jehová
podría ser una encarnación, una manifestación de Dios Hijo, es decir, de Dios Jesucristo, Jesucristo Dios sobre la tierra. Creo que este no es el momento ni el tiempo para que entremos en esa discusión de quién era este enviado, quién era este mensajero, pero realmente era un ser que se pudo comunicar con Gedeón. Yo quiero que piense lo siguiente: un ser que se materializó, que se sentó, que se aproximó a Gedeón, sabía dónde estaba Gedeón escondido y platicó con Gedeón en el idioma de Gedeón, en el idioma hebreo primitivo, si usted quiere decirlo así. No habló en español, no habló en inglés, habló en hebreo, en el lenguaje, en el idioma, en unas palabras que Gedeón podía entender. Y es que Dios es así normalmente. Cuando Dios se aproxima a nosotros por medio de un mensajero, de un enviado, nos va a hablar en un idioma que entendamos. Ahora, muchas veces, o casi siempre cuando eso sucede, nosotros entendemos las palabras, pero puede que no entendamos el mensaje. Por favor, ya esa es la primera observación que quiero que usted tome en nota este día. Muchas veces escuchamos el mensaje, pero no lo comprendemos. Y no es problema de que Dios nos hable en otro idioma, es porque no comprendemos la dimensión de lo que Dios nos está hablando. No comprendemos, tenemos un entendimiento muy superficial de lo que Dios nos está hablando. Entonces, dice aquí que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí hay dos asuntos. Él estaba escondido, no estaba en una plaza, no estaba en un lugar abierto, estaba en un lugar escondido, porque del versículo 1 al versículo 10 de este capítulo 6 se nos explica la razón de que estos hombres, los hebreos, tenían que estar encuarentenados, tenían que estar escondidos de alguna manera por la plaga. Esa plaga no era un virus, esa plaga eran ejércitos del oriente que venían a arrasar, a acabarse todo, la comida, los recursos ganaderos, bovinos de Israel. En el proceso mataban, robaban, violaban, llevaban cautivos como esclavos. Es decir, esa plaga, esos extranjeros llegaban a Israel a dañar la economía de ese país. Y es interesante que hace esa descripción en los primeros versículos, y nosotros ahora en lenguaje moderno del siglo XXI sabemos que, imagínense, si nosotros estamos ahora en cuarentena y se está hablando de los graves alcances y daños a la economía de nuestras ciudades, de nuestros países. Ahora imagínese que llegue un ejército extranjero de miles de hombres que usted no se puede defender y arrasaban con todos los recursos. Se llevaban los bueyes, los burritos, los animales de carga, de trabajo, la carne y los cereales. Israel en ese entonces era una sociedad principalmente agraria. Necesitaban esos recursos para seguir funcionando, y el día de hoy nosotros tenemos temor de que nuestra economía siga funcionando. De tal manera que el primer punto es que está escondido, y el segundo punto es que él estaba trabajando. Gedeón no estaba de brazos cruzados, Gedeón no estaba llorando en su casa, en su cama, lamentándose por la situación, sino en medio de las circunstancias, en medio de las limitaciones de lo que ellos estaban viviendo, él estaba trabajando. Y muchas veces Dios nos habla en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias. Esperamos que Dios nos hable el día domingo en la iglesia. Esperamos que el Señor nos dé una visión en la madrugada. Pero muchas veces Dios nos quiere hablar en medio de nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, quizás haciendo la limpieza, quizás arreglando el jardín, quizás preparando la comida para la familia, o en el home office que está ahora de moda, ¿verdad? El trabajo remoto desde las casas.
Dios te quiere hablar, hermano. Donde quiera que tú estés, Dios está dispuesto a hablarte si tú estás dispuesto a escuchar. Y ese es el problema. Muchas veces en nuestro ajetreo diario, en nuestra vida acelerada, de lunes a viernes, con horas extras, redes sociales, internet, tantas ocupaciones, llamadas telefónicas, no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Y esta cuarentena y estos días nos están obligando a escuchar el silencio. Escuchar el silencio. Mientras estoy grabando este mensaje, aquí en el barrio donde yo vivo hay un silencio. Probablemente mis vecinos estén escuchando lo que yo estoy diciendo aquí a la cámara, porque hay tanto silencio que el canto de los pájaros es escandaloso, se oye claramente, el viento en las hojas de los árboles y eventualmente un vehículo que pase en la calle, pues también es muy escandaloso el sonido. No estamos acostumbrados a ese silencio. Nuestra vida moderna es de ruido. Es ruidosa la vida en el siglo XXI. Y hay mucho ruido en nuestra mente, hay mucho ruido en nuestro corazón, pero esta cuarentena nos está obligando a escuchar el silencio. Y Dios está dispuesto a hablarnos, si nosotros prestamos atención. Y entonces, dice el versículo, seguimos la lectura, el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y el ángel, el mensajero, se le aparece a este hombre. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. En estos días, al ver a la gente con sus máscaras, algunos, y otros un poquito más exigentes, con máscara, con guantes, con su botecito de alcohol en gel, siguiendo todos los protocolos que los expertos están recomendando. Yo te quiero decir, iglesia, Dios dice que tú eres valiente y esforzada. El Señor está con nosotros. El Señor está contigo. Aquí y ahora. Aquí y ahora el Señor está con nosotros. No sé cómo vamos a salir de esto. En este momento, cuando Gedeón está teniendo esta conversación con el ángel de Jehová, Gedeón no sabe lo de las antorchas, Gedeón no sabe lo de las tinajas, Gedeón no sabe lo de las trompetas, no sabe lo que Dios va a hacer. Él simplemente empieza una conversación con un ser divino. Y muchas veces nosotros fracasamos en tener un diálogo constructivo, edificante con Dios, porque queremos que de entrada Él nos diga todos sus planes. Queremos que Él nos dibuje, nos anticipe el script, el guión, la historia, ¿verdad? El resumen, el bosquejo de lo que Él va a hacer. Y Dios no hace eso. Normalmente no nos dice qué es lo que va a hacer. Lo que sí nos promete es estar con nosotros. Debemos de creer que Dios está con nosotros, hermanos. No nos confundamos, no nos atemoricemos. Él no nos ha abandonado. En algunos de los grupos de WhatsApp donde estoy involucrado, hay gente que está hablando y mandan videos, mandan conversaciones. Ya por mi edad, somos gente de la misma edad y muchos de ellos son profesionales y algunos de ellos tienen estudios acerca de modelos matemáticos que proyectan el efecto de este virus en nuestra sociedad. Y humanamente, científicamente, sí, los números no son alentadores, los números son dramáticos, no voy a minimizarlos. Se habla de miles, decenas de miles, centenas de miles y, ¿por qué no?, inclusive de millones. Pero Dios está con nosotros y en esos modelos matemáticos no se toma en cuenta el factor Dios. ¿Me está escuchando? No toman en cuenta el factor Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el Dios que, como seguramente usted ya escuchó alguna vez la historia de Gedeón, que con 300 vencieron a un ejército innumerable, o sea, ya los números, ¿no? Era ilógico, científicamente, militarmente era una locura lo que se estaba haciendo.
Pero es a ese Dios, al Dios de Gedeón, al Dios del ángel de Jehová. A ese Dios es el que usted y yo le servimos. Y es ese Dios que usted y yo debemos de proclamar en nuestros círculos, en nuestras esferas de influencia, en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales. Por favor, si va a mandar cosas chistosas, graciosas en estos días, pues está bien. No quiero hablar en contra de eso, porque en medio de todo esto, pues el buen humor, el sano humor, es hasta saludable, valga la redundancia, para la salud. Pero que sus redes sociales, que sus contactos vean que usted está hablando de algo en serio, está hablando de algo que los demás no están hablando. Hable de lo que Dios ha prometido en su palabra. Hable de lo que Dios está haciendo aquí y ahora, de lo que Dios hizo en la antigüedad. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, parte de los propósitos, uno de los objetivos de leer la Biblia es ver el registro histórico de lo que Dios hizo hace miles de años, por favor, no me vaya a malinterpretar, estoy hablando de hace de miles de años, cientos de años, en la vida de otras personas, personas de carne y hueso, personas que existieron, personas que tuvieron miedo o temor, igual que usted, igual que yo probablemente, gente que sufrió de incertidumbre, gente que no durmió en la noche por las situaciones que estaba viviendo. El propósito es registrar, la Biblia es un registro histórico de las grandezas de nuestro Dios. Entonces, y el ángel, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, esforcémonos por leer la Biblia, esforcémonos por orar. Son ejercicios espirituales que debemos practicar en estos días. Hay quienes recomiendan que hay que hacer ejercicio, hacer rutinas. Hay quienes tienen el privilegio de tener máquinas de hacer ejercicio en sus casas. Úsela, está bien. Coma sano, beba agua pura, limpia. Está bien. Ejercítese. Lea un buen libro. Hay muchos buenos libros en la biblioteca de su casa o en línea. Hay muchas posibilidades en el internet. Pero el ejercicio espiritual de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación acerca de nuestra lectura de la palabra, son ejercicios espirituales que debemos ejercitar. Debemos practicar en estos días. El perdón es otro ejercicio espiritual, es un ejercicio, es una disciplina espiritual que usted y yo debemos de practicar. Si usted tiene en estos tiempos de recogimiento espiritual, de que hicimos que la vida se detuvo de alguna manera, tal como la conocíamos, si usted tiene algo pendiente con su esposo, su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, arréglelo, platíquelo, en paz, con el propósito de sanar, no con el propósito de reclamar o el propósito de que haya una riña en su hogar, sino más bien con el propósito de practicar lo que también la Biblia nos manda. Entonces, Gedeón, versículo 13, vamos a seguir con la lectura. Y Gedeón le respondió, Señor mío. Ahora aquí sí ya Gedeón se pone en modo quejumbroso. Y yo quiero preguntarte si tú no estás en modo quejumbroso. Podemos estar en modo quejumbroso, podemos estar en modo temeroso, o podemos estar en un modo esforzado y valiente. La elección es nuestra. Y entonces dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, si lo que tú dices es cierto, si lo que tu palabra dice es cierto, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? Si somos buenos, vamos a la iglesia, no nos metemos con nadie, tratamos de ser una buena familia, oramos, diezmamos, de vez en cuando leemos la Biblia, somos buenos ciudadanos, votamos, participamos en lo que es posible, somos buenos vecinos. Aquí no se trata de que Dios nos haya abandonado, no. Los propósitos de Dios para nosotros son eternos. Y no lo logramos comprender. He estado leyendo en las últimas semanas un libro
que habla acerca de A.W. Tozer, un pastor, escritor estadounidense. Él murió en 1963. Y hay quienes han hablado de él que fue un profeta moderno. Pareciera, cuando uno lee lo que él escribió, uno tiene esa percepción, uno llega a la conclusión de que este hombre no fue cualquier escritor cristiano, no fue cualquier pastor cristiano. Este hombre tenía una relación muy especial y particular con el Señor. Entonces, precisamente una de las palabras que él utiliza a lo largo de sus escritos es qué percepción. Una de las frases favoritas es qué percepción tenemos de Dios. ¿Cómo entendemos a nuestro Dios? ¿Nuestro Dios es grande? ¿Nuestro Dios es pequeño? ¿Nuestro Dios está presente o nuestro Dios está ausente? ¿Nuestro Dios está limitado o tiene poder ilimitado? ¿Cómo es el Dios? ¿Qué tipo de Dios tenemos acá y qué tipo de Dios tenemos aquí? En nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces Gedeón, ese varón esforzado y valiente que está escondido de sus enemigos, haciendo un trabajo para poder comer, dice: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El internet en este momento está lleno de predicadores que están procurando explicar por qué nos está pasando esto. ¿Por qué? Yo no sé por qué nos está pasando, pero lo que sí estoy viendo es que nos está forzando a hacernos este tipo de preguntas. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para la iglesia el día de hoy? ¿Quién es Dios para nuestra congregación? ¿Quién es Dios en nuestras finanzas? ¿Quién es Dios en nuestro trabajo? ¿Quién es el Señor? No qué Dios, estoy hablando cómo es ese Dios todopoderoso. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Qué lugar, qué papel juega o tiene, qué prioridad tiene en nuestra lista de prioridades en la vida de cada uno de nosotros? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Mire la conclusión que llega Gedeón al ver las circunstancias que lo rodean, al ver a los enemigos, al ver que la nación está en quiebra económica, al ver que son perseguidos y que tienen que estar escondidos, si me permite, en cuarentena en sus hogares. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Pareciera que Dios nos está entregando en las manos del coronavirus, pero no es así. Dios va a usar esta pandemia para su gloria. En este momento no podemos ver los alcances, en este momento no podemos ver hasta dónde va a llegar esta situación. Pero la certeza que uno obtiene al leer este libro es de que los planes de Dios siempre son para bien. El Señor no se equivoca. Cuando yo era joven, tenía una tía abuela, esposa de un pastor, y cuando tuvimos una pérdida, un familiar cercano murió en la familia en un accidente de tránsito, tuvimos una conversación, digamos, la tía con mi familia, con mis papás y mis hermanos. Y esta tía me dijo: mire, mijo, Dios es demasiado perfecto para equivocarse. Y yo quiero esta tarde compartir con usted esa frase que me ha acompañado a lo largo de los años. Y recordarle a usted y a su alma que Dios es demasiado perfecto para equivocarse. Dios no hace las cosas de improvisación. A Dios no se le escapan los detalles. A nosotros sí, pero a Él no. Y entonces, pareciera que Dios nos ha entregado en las manos de este virus, pero no es así. Versículo 14, y mirándole Jehová. Mire cómo cambia la narración. Antes habla del ángel de Jehová y ahora nos dice la Biblia que y mirándole Jehová. Es decir, Dios mismo ahí con él conversando de tú a tú. Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora
Gedeón ya no está en modo quejumbroso, ahora está en modo de victimización. Pobrecito yo no puedo, soy muy débil. ¿Quién soy yo en la ciudad de Guatemala, un país tercermundista? Yo no tengo fuerzas. Continuando, modo de victimización. ¿Cuántos de nosotros vivimos en modo de victimización? Pobrecito yo. Yo merezco algo mejor. Yo soy digno de algo mejor. ¡Qué mala suerte! En Dios no existe la buena o la mala suerte. En Dios solo hay cosas buenas porque Él nos ama. Y sus promesas son ciertas. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Versículo 16. Usted que me está viendo y escuchando en este momento. Jehová le dijo, Jehová te dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ciertamente el Señor está con nosotros, con Guatemala, con nuestro país. Dios está con nosotros. Guatemala es un país muy imperfecto, con muchas desigualdades, con muchas injusticias. Pero a lo largo y a lo ancho de esta tierra hay muchos lugares, hay muchos hombres y mujeres que están sirviéndole al Señor, que están predicando la buena palabra. Esta nación tiene mucha simpatía hacia Israel, hacia la nación de Israel. Y muchos buscan a Dios y no lo encuentran. Pero en nuestra sociedad hay un temor del Señor y por el Señor. Es mi deseo que usted sea un instrumento de Dios para bendecir a este país. Y donde quiera que usted me esté viendo, que usted sea un elemento de cambio positivo. No importa el tamaño de su comunidad, de su ciudad, de su país. No importa si usted es el más pequeño, el más pobre y el más débil de su familia. Dios quiere usarlo a usted. Dios me quiere usar a mí y Dios le quiere usar a usted. Y mire la palabra tan maravillosa. Dios podría haberle dicho, el ángel de Jehová podría haberle dicho, yo estaré contigo. Y ya eso sería suficiente para nosotros, para nuestra fe y para nuestras dudas. Pero aquí la palabra de Dios dice, ciertamente yo estaré contigo. De verdad. Y como dicen los jovencitos, de veritas. De verdad. Dios está con nosotros. No es una mentira, no es un buen deseo, no son buenas palabras, no son buenas vibras. Es una promesa de Dios que Él de verdad va a estar con nosotros. Créalo, porque así está escrito en la palabra de Dios. Y entonces del versículo 17 al 21, vemos ahí que Gedeón le pide pruebas. Usted puede leer la narración bíblica y yo lo animo a que lo haga, las pruebas y somos buenos para probar a Dios. Dios no nos tiene que probar nada. Nosotros somos los que tenemos que probarle a Él y a nosotros mismos que podemos y debemos confiar en sus promesas. Vamos a saltarnos hasta el versículo 22. Entonces, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, hasta ahorita reacciona de que es un ser divino y que es un ser santo. Dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti. Repita conmigo, paz a ti. Paz a ti, verbo sur. Paz a ti, ciudad de Guatemala. Paz a ti, República de Guatemala. Paz a ti, donde quiera que estés y quien quiera que seas, recibe la paz del Señor en este momento. No tengas temor, no morirás. Jesús en el Nuevo Testamento nos dijo que no debiéramos de tener temor al que puede matar este cuerpo. Más bien debiéramos de tenerle temor al que mata para vida eterna, o mata el alma en otras palabras.
Y aquí el Señor nos dice, no tengas temor, no morirás. Nosotros como cristianos que hemos depositado nuestra confianza en las grandes y maravillosas promesas de Jesús para la vida eterna, no debemos tener temor a la muerte. Porque este cuerpo eventualmente, si no es con el coronavirus, va a ser un accidente, va a ser una bala perdida, va a ser durmiendo en nuestra cama cómodamente cuando tengamos 100 años, pero algún día este cuerpo va a dejar de funcionar. Pero nuestro verdadero ser, nuestro ser eterno, va a estar con el Señor por siempre. Y entonces dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y entonces, versículo 24, dice la Biblia que edificó allí, en ese lugar de trabajo, en ese lugar de escondite, en ese lugar donde se encontró, Dios lo fue a buscar. Él no fue a buscar a Dios. Ojo, Gedeón no fue al templo, Gedeón no fue a la iglesia, Gedeón no fue a algún peregrinaje. Gedeón estaba en su propiedad, en su casa, escondido. Y allí en tu casa, donde estás escondido, donde estás llevando esta cuarentena, ahí Dios te quiere encontrar. Ahí Dios te quiere hablar. Allí Dios te quiere consolar y fortalecer. Ahí en tu casa. Y entonces aquí nos habla de un altar a Jehová. Gedeón edificó allí un altar en Jehová. Se ha hablado por muchos años de que los cristianos debemos tener un altar familiar en cada uno de nuestros hogares. Si no lo tienes, ahora es el tiempo de hacer el altar bíblico, el altar espiritual en tu casa. Haz un altar en tu hogar. Haz un altar donde se invoque la palabra del Señor, donde se lea, donde se proclame la verdad. Tus hijos, tu cónyuge y las otras personas que vivan en tu techo deben escuchar la verdad. La verdad de que Dios está con nosotros y no debemos temer. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Mire qué bello esto, qué hermoso. Y lo llamó Jehová Shalom, dice la versión Reina Valera 60, pero sabemos que es Jehová Shalom. Y una nota aquí en mi Biblia dice que Jehová Shalom significa literalmente Jehová es paz. Dios es paz en medio de la tormenta. Dios es paz en medio de la oscuridad. Dios es paz cuando vamos en nuestra barca en medio de la tormenta oscura, cuando los relámpagos, las olas amenazan nuestra nave, nuestro barco. Ahí Dios es nuestra paz. Y sigue diciendo la nota aquí, la nueva seguridad de Gedeón, de este personaje bíblico, en sus relaciones con Dios, se expresa elocuentemente por medio del término shalom, que significa en hebreo, esa palabra significa integridad, seguridad, bienestar, paz y compañerismo. Mire qué cosa tan hermosa, que el Señor, Jehová Shalom, habite en nuestras casas y que con Él, con su presencia, vengan a nuestros hogares la integridad, la seguridad, el bienestar, la paz y el compañerismo que nuestra familia necesita. Hermano, yo espero que Dios te haya hablado por medio de este mensaje. Es mi deseo sincero que Dios fortalezca tu fe en este tiempo. Es mi deseo, es mi anhelo que Dios te saque con una corona de victoria sobre tu cabeza. En una de las epístolas a los Corintios, el apóstol Pablo habla de que nuestras obras y nuestra vida va a ser pasada por el fuego de la prueba. Y que va a haber unos que van a descubrir que han edificado con heno, hojarasca y paja. El apóstol Pablo nos recomienda que edifiquemos con oro, plata y piedras preciosas, materiales que soportan el paso en un horno de fuego. Que el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová Shalom, Jehová Jireh, el que nos provee, Jehová Shebaot, Jehová de los ejércitos, esté en tu casa, esté en tu corazón, esté en nuestra ciudad y en nuestra nación.
Que el Señor te bendiga. Vamos a seguir con esta serie de charlas, de mensajes. Deseo que el Señor te fortalezca y que tú seas luz y sal donde vives, donde habitas. Muchas gracias por tu atención, que el Señor esté contigo y seguimos en la próxima. Muchas gracias.